21 es hoy, ¿verdad? Un día como hoy asesinaron a Fabricio Ojeda. Rindamos tributo a la memoria de aquel gran revolucionario. Eran aquellos tiempos. Fabricio lo asesinaron ahí, en los sótanos de la Digepol, y dijeron que se había suicidado. Y así quedó, suicidado quedó. Lo mataron. Tú, mujer, tú, compañero, tú, compañera, tú. Cada quien, respóndase solo a usted mismo, a usted misma. ¿Es capaz usted hoy y ya de dejar todo esto y cambiar si es necesario? ¿Somos capaces? Pregúntenselo, y solo ustedes tienen la respuesta en el fondo del alma, porque la respuesta no es de la boca hacia afuera, la respuesta es del corazón, del alma. El que dude, revísese, porque no sería un auténtico revolucionario. En una revolución verdadera, o se triunfa o se muere, palabras del Che Guevara. O se triunfa o se muere. Hola queridas amigas, queridos amigos, esto es La Política en el Diván. Y escuchábamos a nuestra hermana Belinda Vivas, que acompañado de dos de los más grandes músicos caraqueños que vinieron hoy aquí a regalarnos, a ofrecernos con su voz y con su música un fragmento muy hermoso de la cantata a Fabricio Ojeda. Y permítanme una anécdota personal, porque lo recuerdo escuchando a Belinda y escuchando a Gloria y a Belinda y a los músicos que se apostaron en las puertas del Panteón este pasado 23 de enero. Esa cantata, Fabricio, recuerdo
ese día de agosto del año 1976. Jorge Rodríguez, mi padre, tenía escaso mes de haber sido asesinado por los esbirros de la DICIP en el gobierno de Carlos Andrés Pérez. Y estábamos los familiares de los caídos, los familiares de Tito González Heredia, los familiares de Carlos Wilfredo Silva, los familiares de José Aquino Carpio, los familiares de Fabricio Ojeda, en un acto en homenaje a tantas y a tantos jóvenes asesinados en esos tiempos de la democracia que fue vitrina de la América Latina. Vitrina para la tortura, para las desapariciones forzadas, vitrina para el terrorismo como forma de ser y hacer gobierno. Y recuerdo esa tarde en un teatro de San Felipe, en el estado de Yaracuy, cuando de repente se presenta Gloria Martín y un grupo de músicos del movimiento Política Ruptura y entonaron por primera vez la cantata a Fabricio Ojeda. Como tantos actos que realizábamos las revolucionarias y los revolucionarios en esos días tan tristes, como tantos actos, ese acto también fue reprimido. Y entró a saco la policía, en aquel momento la policía del estado de Yaracuy, e impidió que se completara esa bella cantata que Gloria Martín le escribiera a su compañero de luchas, a su compañero de batalla, a su compañero de sueños, Fabricio Ojeda. Y lo que ocurrió este pasado lunes 23 de enero fue un verdadero relámpago de revolución en los hechos históricos que se han hecho ya cotidianos. Fabricio Ojeda es el héroe predilecto de las luchas de los años 60, de los años 70 y también de los años 80 en Venezuela. Tiene todas las características de aquellos que ofrendaron su vida para la libertad, para la soberanía y para la independencia verdadera de Venezuela. Era un hombre probo, era un hombre íntegro, era un hombre con todas las cualidades que un revolucionario debe tener para llevar su palabra y su ejemplo a tantas generaciones y a tantas personas. Fue el hombre que encarnó lo que después se conoció como el espíritu del 23 de enero. Como espíritu del 23 de enero conocemos a la posibilidad de la unidad de todos los factores que hacían resistencia a la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Los factores que estaban aquí en Venezuela, en la clandestinidad. Habían otros que ya desde Nueva York, desde Bogotá, estaban iniciando las reuniones para perpetrar la traición a ese espíritu del 23 de enero. Fabricio fue el más valiente. Era periodista corresponsal de Miraflores. Entrevistaba de forma asidua al dictador Marcos Pérez Jiménez y al mismo tiempo era el presidente de la Junta Patriótica, es decir, el presidente de una instancia clandestina que logró abarcar, logró unificar todas las fuerzas de la resistencia contra Marcos Pérez Jiménez, Acción Democrática, Partido Comunista de Venezuela, URD, para lograr, y los movimientos sociales del pueblo de Venezuela y los movimientos militares, para que con esa unión cívico-militar se lograra el derrocamiento de la dictadura. Qué temprano fue traicionado el espíritu del 23 de enero. Qué temprano empezó la desaparición de jóvenes que levantaban la voz, la mano, para decir, por esto no fue que luchamos para derrocar al dictador. Las mismas oligarquías que se hicieron multimillonarias con las corruptelas de Marcos Pérez Jiménez siguieron haciendo ingentes fortunas en las nuevas dictaduras, las dictaduras con rostro lavado de democracia de Rómulo Betancourt y después de Raúl Leoni. Me detengo brevemente en Raúl Leoni, porque muchas veces se habla del gobierno profundamente represor, que lo fue, y asesino, de Rómulo Betancourt, o del gobierno profundamente corrupto y represor, que lo fueron, de Carlos Andrés Pérez en sus dos periodos. Pero pareciera a veces que Raúl Leoni pasara agachado, pasara por debajo de la mesa. Y ese guayanés, con apariencia de abuelito apacible, fue el que de forma sistemática incorporó como política de Estado el apresamiento de los jóvenes de izquierda, su tortura, sus asesinatos y su desaparición.
muchos muertos nos deben, más de 10.000 desaparecidos. Y todos esos muertos, que no son otra cosa que jóvenes canciones, que no son otra cosa que aves que ahora nos cuidan desde los cielos de Caracas y desde los cielos de Venezuela. Muchos de esos jóvenes venían con Fabricio, sus almas, sus espíritus, su sonrisa, su voz, venían con Fabricio en esa marcha multitudinaria. ¿Qué nos importa que la agencia EFE no haya visto esa marcha? No nos importa. Nos congratulamos de que la agencia EFE o BBC o CNN hayan omitido la gran marcha de la dignidad que fue llevar a nuestro Fabricio Ojeda al sitio de los héroes. Alguna gente dice, en ese panteón hay personas que no deberían estar allí, y tienen razón. Ahí hay dictadores, ahí hay personas que traicionaron al libertador Simón Bolívar. Pero lo importante es saber que por esta revolución bolivariana, que por el ejemplo y el legado de Hugo Chávez, que por la decisión firme, la entereza del presidente Nicolás Maduro, se están reivindicando nuestros verdaderos héroes. Se reivindica Guaycaipuro, se reivindica el Negro Primero, y ahora las manos amorosas de sus hijas, de sus nietos, de sus bisnietos y de todos lo que sentimos en Fabricio, el héroe, el ejemplo a seguir. Lo llevamos por cientos de miles al Panteón Nacional. Y cuando digo cientos de miles, no estoy exagerando ni un ápice. 7 horas tardó la marcha en llegar desde el Cementerio General del Sur hasta el Panteón Nacional. Y cuando después de 2 horas de marcha llegamos y atravesamos todo el bulevar César Rengifo en la parroquia Santa Rosalía y llegamos a Rocatarpeya y llegamos a la punta, a la entrada de la avenida Fuerzas Armadas, hacia adelante estaba toda la avenida Fuerzas Armadas absolutamente colmada de pueblo, y hacia atrás todavía había gente que no había salido del Cementerio General del Sur. Así es el amor que el pueblo de Venezuela siente por Fabricio Ojeda, que ahora está en el sitio de los héroes. ¿Y dónde están sus asesinos? En el olvido. ¿Dónde están los asesinos de Márquez Finol, de Víctor Soto Rojas, de Livia Guberner, de Noel Rodríguez, de Jorge Rodríguez? En el sitio de las hienas, en el sitio de aquellos que merecen ser olvidados por la historia, en el sitio de los asesinos, en el sitio de los violentos. Que nunca más ocurra que la juventud venezolana sea asesinada porque pidió pan o trabajo o independencia o soberanía. Los que traicionaron el espíritu del 23 de enero rápidamente se convirtieron también en asesinos de sus propios compañeros, en asesinos de quienes realmente lucharon contra la dictadura, porque Rómulo Betancourt poco luchó contra la dictadura de Pérez Jiménez, en Nueva York estaba. No así Ruiz Pineda, Carnevali, Fabricio, que aquí estuvieron, aquí lucharon y aquí lograron derrocar la dictadura de Marcos Pérez Jiménez. Ahí está Fabricio y su ejemplo en el Panteón Nacional, en el sitio de los héroes. Y todos, las generaciones que vinimos después, las generaciones que por mucho tiempo vimos que era la oscuridad la que se cernía sobre las luchas del pueblo en Venezuela y que como un relámpago azul de verdadera luz, de futuro, apareció en el nombre de Hugo Chávez y trastocó la historia de Venezuela, la transformó para siempre. Agradecemos al presidente Nicolás Maduro y agradecemos a esta revolución que se haya reivindicado para siempre la memoria de Fabricio Ojeda. Así que hoy rendimos tributo. Y en ese mismo orden de cosas, ayer vimos a nuestro hermano Diosdado Cabello, que levantó una campaña, una propuesta de campaña. Porque hay algo que es cierto. Hay algunos enemigos de la revolución. Hay algunos que intentan enarbolar un supuesto camuflaje de chavista y de revolucionario, que lo primero que hacen, apenas le dan alguna tribuna o apenas le dan un espacio, es ponerse a hablar mal de la revolución, ponerse a hablar mal del gobierno del presidente Nicolás Maduro y ponerse a hablar mal de Hugo Chávez. ¿Qué es el verdadero objetivo? ¿Qué es la verdadera intención? No solamente es una intención social, política, económica. Si ellos lograran
y cada vez es más evidente que han fracasado en sus intentos. Pero si ellos lograran derrotar la revolución bolivariana, en última instancia el objetivo es más psicológico, es más intrínseco del alma venezolana, el ser venezolano, como lo llamó Augusto Mijares, lo afirmativo venezolano, como lo llamó Augusto Mijares. No en balde, Hugo Chávez, en su testamento político del 8 de diciembre del año 2012, señala a Augusto Mijares y dice: sentir a la patria hasta en las vísceras. Antes de Chávez, la patria estaba doblegada. Antes de Chávez, habían entregado no solamente nuestra riqueza, no solamente nuestro petróleo, también habían entregado nuestras almas. Habían traicionado el espíritu del 23 de enero. Habían traicionado la memoria de Simón Bolívar. El pueblo atesoró a Simón Bolívar en sus tallas, en sus corridos, en sus canciones, en sus historias, en sus pinturas ingenuas. Pero a Bolívar o lo habían vuelto estatua o denostaban de él, porque era de moda en los años 80, en los años 90, hablar mal del libertador Simón Bolívar. Chávez vino y rescató el ser venezolano. Rescató no solamente la patria, no solamente la soberanía, no solamente nuestra riqueza, y la repartió entre todo el pueblo, sobre todo al pueblo pobre. También rescató nuestra alma de ser venezolano. Y hay un elemento profundamente psicológico en esta campaña que lo que procura es volvernos a sumir en la desesperanza, volvernos a sumir en la tristeza, señalar que, bueno, que Chávez esto, que Chávez lo otro. Vamos a ver qué dijo nuestro hermano Diosdado Cabello. Arrancar una campaña desde aquí este programa, con toda la humildad, pero además con toda la firmeza. Y le pido a los que me quieran acompañar, bienvenidos. Una campaña que nos vayamos por todas partes diciendo: aquí no se habla mal de Chávez. Aquí no se habla mal de Chávez. ¿Qué diría yo? Y esa es la etiqueta de hoy. Numeral: aquí no se habla mal de Chávez. Chávez generó una esperanza para el mundo. Generó una esperanza para el mundo. Por ejemplo, yo soy trabajador de un ministerio y yo lo que tengo es un huequito pequeñito ahí donde yo trabajo en una oficina. Yo pongo hecho a mano: aquí no se habla mal de Chávez. ¿Entiende? Pero usted lo puede hacer como quiera, como usted quiera. Mire, píntelo con lo que usted quiera, pero píntelo con el corazón. No queremos hipócritas que vayan a poner un cartel y después están hablando escondido. No queremos hipócritas. De corazón. Completamente de acuerdo con Diosdado. Y hay que tener cuidado. Se reúnen 2, 3 chavistas y lo primero que hacen es empezar a hablar mal de la revolución. Y hasta de Chávez. Pues miren, aquí, en el diván, no se habla mal de Chávez. Esos que eran ministros y se volvieron críticos después que los votaron de los ministerios. ¿Por qué no fueron críticos cuando eran ministros? ¿Por qué no tuvieron suficiente entereza? ¿No tuvieron suficientes cojones para decirle al presidente Chávez, al presidente Maduro: yo no estoy de acuerdo con esto otro? Ahora tuitean, ahora dan declaraciones, ahora van a Globovisión. ¿Y por qué cuando eran ministros no decían nada? Es decir, se volvieron de repente críticos, se inscribieron en Marea Socialista al día siguiente que lo votaron de los ministerios. No solamente es poco serio, sino que además deja mucho que dudar acerca de su entereza y de su palabra como revolucionario. Por ejemplo, Fabricio Ojeda tuvo una sola palabra, ofrendó la vida por eso. Víctor Soto Rojas no solamente no fue que tuvo una sola palabra, es que no tuvo palabras, no abrió la boca para denunciar a sus compañeros, para delatar a sus compañeros. El ejemplo de Jorge Rodríguez es precisamente eso, que a pesar de los golpes, a pesar de la picana, a pesar de los batazos que terminaron costándole la vida, jamás
se le ocurrió hacer una delación que significara abortar una movilización de las organizaciones revolucionarias de la época o poner en peligro la vida de otro compañero. Y ahora con un desparpajo, uno ve a gente, bueno, denostando. A veces lo hacen de una manera como velada. No, es que no es malo ser crítico. No, no es malo ser crítico, pero es mucho mejor ser agradecido. En los urbanismos no se habla mal de Chávez porque Chávez construyó los urbanismos. En los CDI no se habla mal de Chávez porque sin Chávez no hubiéramos tenido barrio adentro. En tantas cosas de la misión alimentación, de las misiones educativas, de las misiones y grandes misiones, ¿cómo vas a hablar mal de Chávez? En cada rincón de la patria está allí el regalo generoso de las manos de Hugo Chávez para con la patria venezolana y para con el pueblo de Venezuela. Vamos a sumarnos todas y todos a esa campaña. Aquí no se habla mal de Chávez, porque Chávez, así lo dijo, somos todas y todos nosotros, pero además Chávez nos dio tanto, que es bueno ser crítico, pero es mucho mejor ser agradecido. Ya regresamos a la política en el diván. Ya vuelve la política en el diván. Que con la revolución encabezada por el comandante Chávez, lo que hizo fue tenderle la mano solidaria como la había venido tendiendo Cuba, aún en los momentos más difíciles, a los pueblos de nuestra América. Y convirtiéndose la cooperación, la solidaridad bolivariana como un factor determinante para la estabilidad de muchas de nuestras naciones. El mundo está constituido no en función de los seres humanos, sino del imperio del capital. Debemos buscar una mejor forma de organizar la vida en el planeta y la única manera de lograrlo es con la unidad de nuestros pueblos. Denunciamos una vez más las acciones intervencionistas y desestabilizadoras en contra de Venezuela, un pueblo digno que supo construir su soberanía a la cabeza del comandante Chávez y de quien también debemos reconocer su gran contribución, aporte a la creación de CELAC. Y quiero decir, hermano Maduro, acompañamos, todo el pueblo boliviano acompaña su lucha, estamos con ustedes, como decimos, Maduro, dale a duro contra el imperio, estamos todos unidos para defender nuestras revoluciones democráticas. Reiteramos nuestro apoyo al pueblo y gobierno venezolanos en la defensa de su soberanía y autodeterminación ante las acciones contra la revolución bolivariana. Eso es parte de lo que sembró Hugo Chávez en el mundo entero. A donde va el presidente Nicolás Maduro, a donde va nuestra canciller, a donde va cualquier representante de la revolución bolivariana, recibe las muestras de solidaridad, el apoyo generoso de personas de distintas culturas, de distintas religiones, de todos los continentes. Porque a donde fue Chávez a tender la mano, ahorita todas las venezolanas y todos los venezolanos recibimos el apoyo de todos estos pueblos. Fue unánime el apoyo que dio la CELAC a la revolución bolivariana, unánime el apoyo al diálogo de paz que ahora hay una intención de los distintos partidos políticos de la derecha venezolana, desde Acción Democrática hasta la Conferencia Episcopal, donde lo que preferirían es que se abortara este proceso de diálogo que ha emprendido y que ha solicitado y que al que invitó el presidente Nicolás Maduro en el mes de febrero del año 2016. Ellos verán, Ramaslud verá, si no quiere diálogo, ¿qué quiere? Guerra, destrucción, violación de la Constitución. Asuma su responsabilidad. Pero Guevara, ¿qué quiere? ¿No quiere diálogo? Váyase para la guerrilla, con el Audi A4 blindado con el que va martes y jueves, a veces, a la Asamblea Nacional. Asuman que fueron derrotados, que las intenciones violentas, que las intenciones agresivas, que el intento de violar la Constitución, que el intento de generar un baño de sangre en los meses de septiembre y de noviembre fueron profundamente derrotados. Así lo admiten incluso los medios de comunicación
que en el pasado los alentaron. Les dijeron, ustedes fueron derrotados por la paz, fueron derrotados por la vida. Y además, cada vez se suman más voces que señalan que la oposición debe alejarse de la intención violenta. La semana antepasada, quiero recordarles que esta semana que pasó no pudimos realizar el programa. Algunos de ustedes quizás sepan que justamente en el momento y en el horario que correspondía al programa La Política en el Diván del pasado jueves, estábamos en el Palacio de Miraflores junto con nuestro presidente Nicolás Maduro en una reunión con el expresidente Ernesto Samper, secretario general de UNASUR, con los expresidentes acompañantes José Luis Rodríguez Zapatero, Martín Torrijos, Leonel Fernández, que han venido de forma generosa, decidida, de forma pertinaz, acompañando el diálogo de paz, el diálogo entre la derecha venezolana y el gobierno revolucionario y el gobierno bolivariano, con la presencia del nuncio apostólico en representación del Papa Francisco. Y aquí hay algo que es muy importante resaltar. Quienes amamos la paz, preferimos la paz a cualquier otro cálculo de índole político. En cambio, aquellos que quieren hacerse con el poder a toda costa pueden también rechazar, pueden también pisotear los intentos de paz. El Papa Francisco es un convencido de la paz. Además, es un defensor del diálogo que se ha dado en Venezuela. No nos llamemos a engaño con lo que dicen estos obispos llenos de rabia, llenos de odio. Incluso tergiversando, contradiciendo y haciéndose los locos con la palabra del Papa Francisco, que persiste e insiste en la paz. Asuman, dirigencia de la derecha, con cierta valentía, que fueron derrotadas sus intenciones violentas. ¿O será que es inherente a la condición de ser dirigente opositor la violencia? Es muy peligroso lo que ustedes sembraron. No solamente el odio en sectores de los mismos militantes de la derecha venezolana que se enfermaron, que ahorita padecen un trastorno psicológico. Cualquier persona que le desee la muerte a otra persona está psicológicamente afectada. Cualquier persona que no pueda ver sino lo negativo, lo que se odia, que no pueda ver sino la desesperanza, está seriamente afectado desde el punto de vista de su bienestar psicológico. Y otro elemento que creemos que es muy peligroso es la persistente compulsión que tienen los dirigentes de la derecha de rodearse de sociópatas, psicópatas, asesinos muy, muy violentos. Como si hubiera una cierta atracción en andar con personas violentas. Pasaba en la Cuarta República, Carlos Andrés Pérez acogió a Posada Carriles, que se convirtió en un maestro de torturadores. ¿Cuántas veces nos decía Lucinchi? Una vez yo me entrevisté, era presidente de la Federación de Centros de la UCB, me entrevisté con el director de la ICIP, Porfirio Varela, un asesino, un torturador y un asesino. Y Lucinchi lo llamó en ese momento y conversaron, yo fui testigo de esa conversación, y la actitud pareciera, por lo que decía Varela, era que Lucinchi admiraba que Porfirio Varela mandara a lanzar balas, a asesinar estudiantes, a torturar y a detener, etcétera, etcétera. Es como una cierta atracción hacia lo violento. Y conseguimos una patología psiquiátrica que se llama la ibristofilia. ¿A qué se refiere la ibristofilia? Es a una cierta atracción que llega al nivel de la pasión de algunas personas hacia criminales muy violentos. Se ve sobre todo con criminales del tipo de los llamados asesinos seriales, que son por lo general hombres entre 30 y 40 años de edad, por lo general de raza blanca o de raza caucásica, para decirlo de manera más clara, y que van por la vida profundamente trastornados, asesinando personas por el solo placer de matar. Pues esos asesinos en serie, se llaman Ted Bundy, se llame Charles Manson o cualquiera de estos asesinos en serie famosos de la historia de la humanidad, pues han tenido siempre personas, mujeres, hombres que escriben cartas de amor y que se sienten profundamente atraídas hacia la expresión máxima de violencia. Fíjese, refiriéndose al que llamaban a un asesino serial muy famoso llamado el caníbal de Milwaukee. El caníbal de Milwaukee es el hombre de mis sueños, dice una
mujer que le escribía. Miren esto. Esta es Lilian Tintori agarrada de mano con el señor Gilbert Caro. Miren esto. Una atracción por una persona que es un homicida, que fue un homicida. Se podrá decir, no, pero él pagó la pena. Él no pagó ninguna pena. Él fue sometido de manera irregular. A algún juez le pagaron para que liberaran a Gilbert Caro, que fue condenado a 20 años por haber asesinado a otro ser humano. ¿Cómo es posible? Y es un llamado de atención al sistema de justicia de Venezuela, que un ser humano asesina de manera alevosa a otro ser humano y lo condenan a 20 años de presidio y después algo pasó para que no pagara su pena y salió liberado. Este asesino, este homicida. Ustedes podrán decir, no, pero él se redimió. Se redimió y después se dedicó a el lucrativo negocio del tráfico de drogas. Y fue y se dedicó al narcotráfico por una cantidad de años hasta que fue capturado y fue condenado a 15 años de presidio más por tráfico de drogas. Alguna gente dice, no, pero se puede haber redimido. No, no se redimió. Pagó para que lo soltaran y lo soltaron, siendo asesino, homicida y luego narcotraficante. ¿Cómo le van a dar un beneficio a una persona que ya se le había dado un beneficio siendo homicida y volvió a recurrir al delito como forma de vida? Reincidió en el delito. Pero se podrá decir, bueno, está bien, se redimió del delito de homicidio, cambió del delito de tráfico de drogas y después cuando se convirtió en un plan muy peligroso que dominaba a los planes de las otras cárceles, era conocido como el plan del carro negro, y luego un partido que toda su dirigencia sufre de hibristofilia, llamado Voluntad Popular, en algún momento el sistema de protección de la ciudadanía, de la población, del país, de la Constitución que tiene el Estado venezolano, tiene que hacer algo con este partido. Este es un partido que promueve la violencia, es un partido que promueve las guarimbas, que promueve el asesinato de personas, que promueve el baño de sangre y que tiene en su seno asesinos, criminales. No, eso fue nada más Gilbert Caro. Nada más Gilbert Caro. Pérez Venta. Son tan descarados que pusieron a Pérez Venta, que es el famoso descuartizador de Lilian Ergueta, era el representante de los derechos humanos del Partido Voluntad Popular. Un descuartizador, un asesino. Tenemos ahí el audio de Pérez Venta con la sangre fría que caracteriza a los sociópatas, diciendo cómo fue que asesinó y descuartizó a esta pobre hermana Lilian Ergueta. No lo vamos a transmitir porque es demasiado duro, es demasiado desagradable. Pero miren aquí a Pérez Venta y miren aquí. Voluntad Popular. Aquí está Pérez Venta. Esta es una foto de su cuenta Badoo, con una moto de la policía de Baruta. El alcalde de Baruta, Smolansky, puede explicar cómo un asesino, descuartizador, traficante de droga y estafador, como era Pérez Venta, y siendo civil como es, andaba en una moto de la policía de Baruta. ¿O es que Smolansky, como militante conpiscuo de Voluntad Popular, también participa en este proceso hibristofílico de todo un partido político? Mira aquí, Pérez Venta en la Asamblea Nacional, un selfie en el podio de oradores de la Asamblea Nacional, y aquí, Pérez Venta. Mira, basta con verle la cara. No es que yo me la quiera echar de psiquiatra y tampoco creo mucho en las teorías del hombroso, pero yo veo a este señor en una calle y cruzo la calle. Pero él es representante de derechos humanos, Pablo, del Partido Voluntad Popular. Mira, Pérez Venta con
el más violento de todos, Leopoldo López. Aquí está, mira. Aquí no está Pérez Venta, pero está Lorenzales. Este es el que mandó a Pérez Venta, también dirigente juvenil del partido, en este caso del Partido Primero Justicia, que mandó a Pérez Venta a asesinar y descuartizar a la señora Ergueta. Aquí está Guanipa. Aquí está, mira, Leopoldo López, María Corina Machado y su escolta Pérez Venta. Aquí están Leopoldo López, María Corina Machado, Pérez Venta. Pérez Venta con Capriles. Aquí están Pérez Venta con Ocariz. Pérez Venta con Smolansky. Carlos Castillo, que es el autor intelectual del asesinato de Ergueta, con su jefe Capriles. Y aquí está, miren. Ustedes saben que hay varias formas de comunicación. Hay la comunicación verbal y hay la comunicación no verbal. Una cosa es que usted tenga un escolta o un amigo o una amiga a quien aprecie mucho, pero hay una cierta cosa de atracción rara y de cercanía, para no llamarla atracción. No me quiero meter en camisa de 11 varas, aunque como que sí. Pero hay una cosa como rara, en el caso de la señora Tintori, de andar abrazando asesinos. Miren eso. Esto es la verdad. Estas son fotos publicadas por el señor Pérez Venta en su cuenta Twitter, en su cuenta de Badoo. No quiero mostrar esto porque son imágenes muy fuertes. Entonces, cuando vengan a decir que más bien Gilbert Caro es el ejemplo de todas aquellas personas que cometieron un delito y se redimieron, es otra vez parte de las mentiras y las guerras psicológicas y mediáticas a las que nos tiene acostumbrados la derecha venezolana y mundial. Son tan descarados que piden la libertad de este asesino. No, una cosa es una persona que comete un delito o que comete un crimen y paga su pena ante la justicia, además de que paga su pena, se arrepiente de los hechos cometidos, y otra cosa es un criminal que reincide y que por fragilidad del sistema judicial venezolano está en libertad cuando debería estar entre las rejas. Porque el peligro que significaba Gilbert Caro en su condición de diputado o de militante del Partido Voluntad Popular es que sus ansias e ímpetus homicidas se volvieron una práctica política, porque estaba reuniendo armas, porque fue a Cúcuta y regresó con armas y con instrucciones, y porque tenían un plan para asesinar personas en la marcha opositora del mes de septiembre y del mes de noviembre. Por eso estaban tan empeñados en la toma de Caracas. Por eso Voluntad Popular no se sumó al diálogo de paz, porque la intención era, y ya tenían todas las instrucciones, para que Caro y un grupo de pranes asesinaran personas en la llamada toma de Venezuela. Y yo creo que el asunto va más allá de la ibristofilia, de esa cosa de atracción hacia los muy violentos, hacia los asesinos. Creo que tiene que ver no solamente con la ibristofilia, sino que tiene que ver también con una impunidad que ha caracterizado a las clases dominantes, a las clases económicas y a la llamada alta sociedad, que de alta no tienen nada, en Venezuela, desde los Amos del Valle para acá. Fermín Mármol León, que en modo alguno podría catalogarse como un militante de izquierda ni como un chavista, muy por el contrario, fue uno de los policías más representativos de la Cuarta República, escribió un libro que se denominó 4 crímenes, 4 poderes. El asesinato perpetrado por un sacerdote, impune. El asesinato perpetrado por un diputado, impune. El asesinato perpetrado por representantes de la juventud de la oligarquía caraqueña, impune. Y se refería con angustia y con desesperación con estos términos. La vida de un niño inocente sacrificada por un grupo de piltrafas humanas. Esas piltrafas humanas eran de los apellidos más encumbrados de Venezuela, que ahorita son conpiscos antichavistas, que se reúnen en el Country Club a hablar de cómo van a hacer para derrocar a Nicolás Maduro, y lo que tienen atrás es una historia de impunidad y de crímenes que fueron solapados por sus empleados que eran gobernantes en la Cuarta República. Al contratar a costosos profesionales de derecho para que defendieran a sus hijos, a sus familiares
incursos en este horrendo crimen. El caso del niño Vega, un niño asesinado por sus propios familiares y por los amigos de sus hermanos. Román Chalbaud dirigió una película basada en este libro, 4 crímenes, 4 poderes, que se llama la película Cangrejo y que fue un gran éxito del cine nacional. Yo quisiera que viéramos un pequeño fragmento y una reflexión que hace, en este caso, el actor interpretado por el personaje interpretado por Miguel Ángel Landa. No son profesionales, son chambones. Han surgido algunos nombres ligados a la coca. En el este los pavos se dan con eso, no en los barrios, porque es caro. 200 bolívares el gramo, 200.000 bolívares cuesta el kilo. ¿Y quién se da con un kilo de perico? Por eso cobraron 200.000, aunque el chamo ya estaba muerto. El niño se le murió porque lo tenían encerrado en la maleta, se le murió asfixiado. Estoy seguro que fue por esta zona de los Palos Grandes, La Castellana, Altamira. Y también que desde allí hicieron la llamada por teléfono. Pero según la PTJ, los muchachos están sumamente comprometidos. ¿Qué hacemos? Bueno, lamentablemente nosotros no estamos mandando ahora. Pero supongo que ustedes quieren gobernar a partir del año próximo. ¿Y para qué citamos esta reunión? Para decidir el aporte que vamos a hacer para la campaña electoral. ¿Quieren aporte? Pues sí, queremos aporte. Pues lo tendrán. Pero hagan algo por nuestros muchachos. Hermano Bertrán, ¿qué carajo estamos haciendo? La gente nos está mirando, hay mucho ruido. Si nos quedan desgraciados, sin plata, sin partido político, sin uniforme, sin un obispo atrás, le podemos probar que mató a Dios en persona. ¿Por qué a esto no? Un grito desesperado, un grito sin respuesta, una pregunta sin respuesta que hace, en este caso, el personaje. ¿Por qué a estos no? Porque eran los hijos de papá y mamá. Esos hijos de papá y mamá, a esos hijos de papá y mamá les compraron un partido político. La señora Antonieta López, cuando era directiva, Antonieta López Mendoza, cuando era directiva de Petróleos de Venezuela, hizo un cheque por $150.000 para que su hijito, Leopoldo López, el amigo de su hijito, Julio Borges, el otro amigo de su hijito, Enrique Capriles Radonsky, fundaran un partido político que se llamó en su tiempo Primero Justicia. De esos hijitos de papá que podían asesinar a un niño para poder hacerse con dinero para comprar perico, de esos hijitos de papá, pues les empezaron a comprar partidos políticos, les compraron diputaciones. La primera incursión de Capriles Radonsky a la política fue como diputado por el estado Zulia y nunca en su vida había ido a Maracaibo. Y fue diputado por el estado Zulia porque en esa Cuarta República, de la que el personaje expresa tanto asco y tanta decepción, en esa Cuarta República ocurría que los editores compraban curules. El dueño del Nacional tenía una curul. Por eso, de las generaciones más jóvenes en Venezuela se preguntan, ¿cómo es posible que un señor tan bobo como Miguel Enrique Otero haya llegado a diputado? Le compraron la curul, papá, se la compraron, porque era editor del diario El Nacional. ¿Cómo es posible que un bolsa, un hijito de papá, parecido a los que aparecen en esa película Cangrejo, haya llegado a ser diputado por el estado Zulia? Le compraron la curul. El señor padre, que bastantes veces ha salido grabado por ahí diciendo, tráeme el cheque, toma la plata, referido a hechos políticos. Es más allá de esta patología que encontramos de la libristofilia. También es una sensación de que pueden hacer lo que les dé la gana, de que pueden asesinar a 43 venezolanas y 43 venezolanos y no importa, de que pueden llamar a la toma de Venezuela el día 3 de septiembre porque ya sabían que Gilbert Caro, que ha matado y sabe matar, estaba listo para perpetrar esas acciones. Esa es la verdad y ese es el peligro al que nos enfrentamos. Por eso no solamente hemos insistido en el diálogo de paz, también hemos insistido en la justicia. Tú no puedes decir que te da la gana de violar la Constitución y que eso no tenga consecuencias. Freddy Guevara tiene consecuencias, debe tener consecuencias. No puede existir un partido político que nombra nuestro director de derechos humanos, es el señor Pérez Venta, un descuartizador. Eso es casi una burla. Es una cosa muy grave, pero es casi una burla.
esa compulsión a la violencia ha sido estudiada muchas veces. Freud, que en sus primeros escritos, cuando escribió La interpretación de los sueños en 1909, dijo que todos los seres humanos nos regíamos por el principio del placer. Cuando empezó a notar los horrores que significaba el auge del nazismo en la Alemania pre-nazi, pues escribió un artículo contradiciéndose en 1925, o en todo caso corrigiéndose, completándose, que se denominó Más allá del principio del placer. Y dijo que también hay un principio destructivo, hay un principio de muerte. Yo quisiera recomendarles, además del libro 4 crímenes, 4 poderes, yo quisiera recomendarles otro libro que me pareció muy interesante. Es un libro de Yuval Noah Harari que se denomina De animales a dioses, breve historia de la humanidad. Y resulta que hace aproximadamente 100.000 años no existía solamente el Homo sapiens, habían varias especies de los llamados homínidos, o sea, homo, hombres, el Homo erectus, el Homo zoroensis, el llamado Neandertal, el Homo sapiens, el Florestensis, Denisova, Rudolfensis y Eraster. Habían 8 especies de Homo que estaban y coexistían en el planeta Tierra en esa época. Solamente sobrevivió el Homo sapiens, que se impuso hace 150.000 años. Y como la historia la escriben los vencedores, los Homo sapiens que somos y que hemos escrito esa historia han dicho, no, sobrevivió el Homo sapiens porque era más inteligente que el Neandertal, por ejemplo. Mentira, parece que no. Parece que tenían los cerebros del mismo tamaño. Pero resulta que el Homo sapiens tenía una compulsión hacia la violencia extrema y el Neandertal no. Así que el sapiens asesinó probablemente a todas las demás especies que competían con ellos por el dominio. Así que tengamos cuidado, porque cuando la violencia se desborda es muy difícil recogerla después. En este caso, siempre es bueno vacunarse. Y eso no solamente se lo digo al pueblo chavista que está de pie, que ha resistido, que derrotó. Sintámonos orgullosos de eso. Que el pueblo chavista derrotó a la violencia. La derrotó. Eso no quiere decir que no vayan a intentarlo de nuevo. Ahí está Capriles hablando de que van a hacer protestas, ¿cómo se llama? Protestas imprevistas, sorpresivas. ¿Y cómo la vas a hacer? ¿Cómo vas a convocar? Vista el máximo desastre que hubo, no sé si podemos ver eso, Pablo, las opiniones que tuvieron después algunos sectores de la oposición, como Richard Blanco, como María Corina Machado, sobre la marcha de este pasado 23 de enero, que también omitió la agencia EFE, CNN, BBC, el fracaso tan rotundo en la convocatoria. Ese es el premio que recibe el pueblo de Venezuela por su persistencia en contra de la violencia. Miren lo que terminaron opinando ellos mismos sobre ellos mismos. La asistencia a la marcha. Bueno, una asistencia, ayer la movilización fue solamente hecha en Caracas, siento que pudo haber sido mejor. No generó el resultado esperado. Por eso. Es una profunda frustración y decepción. La gente se ha sentido frustrada. Fue un grito estruendoso, producto del silencio de aquellos que decidieron no acudir a las calles. Yo no me estoy riendo de la tragedia ajena. No es mi intención regodearme en la derrota de un factor político en Venezuela. Pero sí me solazo de que los violentos pues no recibieron ningún tipo de eco por parte del pueblo de Venezuela. Y miren que la población, y sobre todo la población, digamos, presa de la guerra psicológica opositora, recibió toda la andanada. Usted ve lo que a veces ponen en Twitter, usted ve lo que a veces publican en las redes sociales, que además se prestan, porque como son más o menos anónimas, les permite, bueno, expresar toda su agresividad y toda su violencia y se asombra. Debemos tener cuidado. Es muy peligroso que un asesino como Gilbert Caro entonces sea diputado de Voluntad Popular y nadie haga nada.
Es muy peligroso que Julio Borges, con la cobardía que lo caracteriza, salga ahora a defender a Gilbert Caro, en vez de reconocer que fue un error de ellos haber puesto como diputado a un homicida, a un narcotraficante. Que no es que fue homicida, es que es en su práctica homicida. Que no haya sido exitoso no quiere decir que no sea un homicida en grado de frustración, como dicen los abogados. Lo es, lo sigue siendo. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tolerar que de forma orgánica hay un partido político en Venezuela que recurra a la violencia? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos muertos más debemos contar? Ya regresamos a la política en el diván. Este es el programa número 49. Usted también nos puede ver por Facebook Live, por Periscope, por Ciudad CCS Radio y nos puede escribir a las cuentas Twitter @PolíticaDiván y @JorgeRPSV. Agradezco profundamente el acompañamiento de consenso y unánime en solidaridad y apoyo a Venezuela. Quiero agradecer también a los 33 estados de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños por haber incluido en la declaración central y definitiva de nuestra quinta cumbre el apoyo a Venezuela en el rechazo y la solicitud de derogatoria del decreto lamentable que dejara el presidente saliente Barack Obama, y también agradezco todo el apoyo que la CELAC de manera unánime y por consenso está dando a los diálogos de paz que he convocado junto a UNASUR con invitación al Papa Francisco. Tengo la certeza de que nuestra región, presentándose reunida, unida, con un criterio común sobre los temas vitales, logrará revertir cualquier decisión que pretenda afectar la vida y los derechos de nuestro pueblo. Ya estamos llegando al final de nuestro programa. Que nunca se nos olviden estos rostros. Son los rostros de las víctimas de la violencia del año 2014. Que nunca se nos olvide que por el cálculo político fueron asesinados mujeres, hombres, venezolanas, venezolanos, que tenían padres, que tenían madres, que tenían hermanas, que tenían hermanos, que tenían hijos. La palabra huérfano significa que nunca más podrás escuchar la voz, la risa, sentir la caricia de tu padre o de tu madre asesinada. La palabra huérfana, la palabra viuda, no es lo mismo, señora Tintori. Como bien se lo dijo una de las viudas de un digno oficial asesinado en el estado Carabobo, no es lo mismo lo que tú dices que la muerte de ese oficial es idéntica a la situación de tu esposo Leopoldo López. Esa señora tiene que llevarle flores al marido al cementerio, tiene que conformarse con llevarle flores al marido al cementerio. Ahorita que están de nuevo buscando la forma de volver a calentar la calle, recuérdense en estos rostros. Fueron los rostros de las víctimas de Gilbert Caro, de las víctimas de Pérez Venta, de las víctimas de Capriles, de las víctimas de Freddy Guevara, de las víctimas de Leopoldo López. Que no se les olvide que cuando ustedes llaman a la violencia, generalmente quienes pagan son personas que jamás pensaron que por su cálculo político iban a tener que ofrendar la vida. Tenemos tweets el día de hoy. @loscamaradas. Gracias a nuestro gigante Chávez tenemos vivienda digna. Aquí nadie habla mal de Chávez. @PolíticaDiván, @Nicolás Maduro. @Pacheco Urgente. Extraordinarias las palabras de Jorge Pesub en Política Diván sobre Fabricio, su época y su significado. Preciso y contundente. Gracias.
@Maritransporte, @Política de Iván, @Jorge R. Sub, @BTV Canal 8. Los asesinatos y desapariciones jamás volverán a nuestra Venezuela. Por eso hoy hablamos principalmente del hilo conductor de la violencia de la derecha venezolana. Cuando eran gobierno, asesinaron más de 10.000 personas, salvajemente, mediante la tortura, la desaparición, el asesinato. Y ahora, que son oposición, para tratar de generar el clima de zozobra que necesitan, asesinan venezolanas y venezolanos como esos 43 hermanos y hermanas asesinados. @Eligraterol Barra. Aquí no se habla de Chávez. A Chávez se le respeta y punto. Aquí no se habla mal de Venezuela. Muy bien. @Noris Rondonalvo. El que hable mal de Chávez se seca. Le da amibiasis crónica. No conocía esa enfermedad, pero debe ser bastante desagradable y severa. Ya me quitaron el final del tweet, pero bueno, hemos llegado al final de este programa en el que hemos querido compartir con ustedes algunas reflexiones y queremos que Belinda, Dominguín, el famoso Dominguín y Luis despidan el programa con otra canción de nuestra Gloria Martín, una canción que se denomina La Nana Guerrillera y que también le escribiera Gloria Martín en un sentido homenaje a nuestro héroe predilecto Fabricio Ojeda. Chao. Ni